hormonales, ¿sí? Ahora nos vamos a focalizar un poquito en lo que son las glándulas adrenales, ¿sí? Los teóricos abarcan distintas glándulas y los teóricos, estos que son teóricos aplicativos y prácticos, van a ir abarcando algunas pruebas y otras glándulas, ¿sí? Porque si no tendríamos que dar como 4 o 5 clases todo de hormonas, porque la verdad es que son temas muy largos. Victoria. Bien. Voy a proceder con la presentación. Bueno, nosotros veníamos de todo lo que es la parte de, primero, de generalidades de hormonas, todo lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué les digo? Porque está relacionado directamente con la corteza adrenal. Después hablo un poco de regulación del metabolismo calcio-fosfórico. Después, en el teórico de esta clase tienen todo lo que es, bueno, en el teórico pasado también todo lo que son hormonas tiroideas, que en sí las hormonas tiroideas son indispensables para que todas estas funcionen, ¿sí? Si no funcionan esas, todas las demás tampoco ejercen su función. Después, en este teórico, tenían toda la parte de lo que es páncreas endocrino, todo lo que es insulina, glucagón, somatostatina, algo de glándula pineal también, que tiene que ver sobre todo y tiene ejerce mucha influencia sobre, no solamente sobre nosotros a través de la regulación del sueño, sino también en los animales que tienen reproducción estacional. Eso lo vamos a ver cuando vemos reproductor hembra. O sea que la parte hormonal básicamente regula todo nuestro cuerpo. Como yo les decía desde un principio, lo nervioso y lo hormonal hay un punto en el que convergen, ¿sí? O sea que no se pueden estudiar por separado. Bien. Entonces, como leve recordatorio, si bien esto es un esquema porque estas no están separadas, sino que están más juntas con los riñones, las glándulas suprarrenales, en el caso de los animales, están en el polo anterior del riñón, ¿sí? En nuestro caso, que somos bípedos, está en el polo superior. Estas glándulas suprarrenales, ya vamos a ver que tienen su localización estratégica porque tienen mucho que ver y van a ayudar a regular lo que es la presión arterial a largo plazo y algunas cosas que ustedes ya más o menos tocan de oído porque tenía que ver con la clase de renal, ¿sí? Todo lo que es ese eje que habíamos hablado de renina, angiotensina, aldosterona, antidiurética, bueno, todo ese combo, ese ciclo neurohormonal, tiene que ver con las glándulas suprarrenales y tiene que ver con el riñón, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver que tienen porque tienen su estrecha relación. Bueno, como verán, está ligada a lo que es la arteria renal en cuanto a su vascularización. Entonces, comparten varias cosas en común con lo que es el riñón, ¿sí? Buenas tardes. Hay unos compañeros en el grupo que piden por favor que les admita, por favor. Sí, sí. Muchas gracias. Ahí está. Sí. Bien. Sí, por ahí lo escucho. Ustedes me avisan. Por ahí escucho. Por ahí no escucho el ruidito de los ingresos. Por eso. Bien.
¿Cuál va a ser la morfología a grandes rasgos? No nos vamos a detallar, no nos vamos a detener mucho porque ustedes ya la conocen de lo que es histología. La glándula suprarrenal va a estar dividida en dos zonas principales que son la corteza y la médula. Esperen que ahí sigue entrando gente. Bien. La médula, lo que prácticamente lo único que produce son las catecolaminas, ¿sí? Adrenalina y noradrenalina, que tienen mucho que ver, esto también ya lo vamos a hablar con un poco más de detenimiento y en la parte práctica también, con el estrés. ¿Sí? Con el estrés, básicamente el estrés de tipo agudo. ¿Sí? Esperen un segundo, en silencio esto. Que hablando de hormonas lo tengo a mi padre, hipotiroides, está totalmente ido de la vida, con eso la agarró de golpe y lo tiene a maltraer. Bien, bueno, las hormonas, lo que son las catecolaminas, producen, como ustedes ya vieron en la parte cardíaca, noradrenalina, adrenalina, todo lo que es el estrés de la taquicardia, ¿sí? El aumento de vascularización a los músculos de manera rápida, o sea, genera las respuestas rápidas, ¿sí? De adaptación. ¿Por qué digo rápidos? Porque las catecolaminas no duran mucho tiempo en sangre, ¿sí? Enseguida son metabolizadas y pierden su función. Entonces sirven para un determinado momento, a diferencia de lo que son otras hormonas que también se producen en la glándula suprarrenal, que ya sirven para los efectos crónicos del estrés, ¿sí? Bien. Después teníamos lo que a nosotros nos va a llevar más en esta clase, la parte de la corteza suprarrenal, ¿sí? La corteza suprarrenal, también por histología, ustedes se acuerdan que tiene una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. Esta corteza suprarrenal, ya vamos a ver qué produce cada zona. Esta corteza suprarrenal va a estar estimulada por la hormona ACTH, que es la adenocorticotrofina, justamente porque estimula todo lo que son los productos de secreción de toda esta corteza suprarrenal. Esa adenocorticotrofina, acuérdense, por eso el estrés, ya vamos a ver que esto es un combo de reacciones del organismo. Esa adenocorticotrofina proviene de la adenohipófisis, ¿sí? Y la adenohipófisis está en estrecho contacto con el hipotálamo. El hipotálamo producía la hormona liberadora de adenocorticotrofina que llega por ese sistema porta hipotálamo hipofisiario a la adenohipófisis, estimula las células adenohipofisiarias productoras de adenocorticotrofina y esa hormona tiene sus receptores en esta zona de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Bien, o sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, en el caso del estrés crónico, es todo lo que pueda llegar a afectar de manera crónica y que nos genere una falla en la adaptación a nivel del sistema nervioso. Porque acuérdense que el hipotálamo es parte del sistema nervioso, ¿sí? Es el que regula lo que sucede en el exterior y en el interior del cuerpo, interpreta para producir la hormona necesaria, o sea, el factor liberador necesario o para desarrollar o desencadenar el reflejo de la sed, o es el lugar en donde está el centro de la saciedad. En el hipotálamo está prácticamente, si bien nuestro corazón ya sabemos cuál es, pero el corazón o sea, a ver, la CPU, por decirlo así, de nuestro cuerpo es el hipotálamo, ¿sí? Entonces,
cualquier cosa que nos genere un estado, ya sea o de que nos genere una falta de adaptación, ¿sí? O en los animales sucede lo mismo, porque los animales también se estresan y llevan a una disrupción de ese eje hipotálamo hipoficiario, generando fallas en la fertilidad, fallas en las respuestas inmunes, la aparición de algunos tipos de cánceres por fallas en el sistema inmune producto del estrés crónico. O sea, tienen que tener eso en cuenta, ¿sí? Y como yo les decía en la clase pasada, todas las hormonas se estudian en ejes, ¿sí? Porque, ya les digo, puede ser que la glándula suprarrenal esté perfecta, pero está sobreestimulada por una hormona ACTH, ¿sí? O puede estar poco estimulada y generar una falla en la producción de esta glándula suprarrenal. Entonces, eso siempre a tener en cuenta. Bueno, con respecto a qué produce cada una de las zonas, con respecto a la zona glomerular, vamos a tener que la principal producción y lo que a nosotros nos interesa es la producción de glucocorticoides, ¿sí? La zona glomerular, perdón, la más externa, perdón, va a producir mineralocorticoides y la zona fascicular externa va a producir glucocorticoides. Andrógenos también produce la zona fascicular, pero no, la cantidad que produce no son muy significativas. Acuérdense que los andrógenos, por ejemplo, que son más significativos en los machos, son producidos, su mayor fuente son los testículos. Entonces, en este caso, la cantidad de andrógenos que son producidas no son significativas. Sí se vuelven significativas cuando hay una patología en la glándula suprarrenal que puede llevar a un exceso de producción de andrógenos y a haber ciertas sintomatologías más que nada en las hembras, no tanto en los machos. Pero en sí, fisiológicamente, la cantidad de andrógenos que produce la glándula suprarrenal no es de impacto. Y después tenemos una zona, la médula, digamos, que va a producir, como ya dijimos, adrenalina, noradrenalina. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de acá? Son los mineralocorticoides y los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque estos mineralocorticoides, que es la aldosterona, si ustedes se recuerdan un poquito de la parte renal, estos mineralocorticoides van a estar estimulados en su producción también cuando hay una sobreestimulación de ACTH, ¿sí? Al igual que los glucocorticoides. O sea que, para tener en cuenta, cuando está estimulada la corteza suprarrenal, vamos a tener efectos de glucocorticoides y también de mineralocorticoides. O sea, de aldosterona y de glucocorticoides. Bueno, como verán, se produce un 90% entre glucocorticoides y andrógenos, 10% de adrenalina y vuelvo a repetir, la adrenalina en este caso tampoco es muy significativa porque dura poco en sangre. Bien. No sabía que tenía animaciones. ¿De dónde provienen estas glándulas suprarrenales? La médula, como tiene una base neurológica, ¿sí? Proviene del neuroectodermo y va a recibir una estimulación a través del sistema nervioso simpático. La corteza proviene del mesodermo, ¿sí? Y como dice acá, es imprescindible, y la parte de la médula es prescindible porque tampoco no es la mayor producción de adrenalina que tiene el cuerpo.
Esta glándula, como ven, lo mismo que habrán visto en la hipófisis acuérdense que tiene una neurohipófisis y una adenohipófisis, y son estructuralmente y embriológicamente, provienen de distinto lugar, la neurohipófisis del tejido nervioso y la adenohipófisis de una prolongación de lo que es el techo del epitelio faríngeo, allá cuando el individuo se está desarrollando. Entonces tiene una parte epitelial y una parte nerviosa. En este caso, más o menos, ¿sí? Salvando las diferencias de ubicación y de función, pasa lo mismo. Tienen diferente origen embriológico, tienen diferente estructura y acciones, pero la función va a ser intervenir en la adaptación del individuo al medio ambiente que lo rodea. ¿Sí? Esa es la función de nuestra glándula suprarrenal. Bien, en cuanto a esto, que creo que en la parte pseudopráctica que tenemos van a dar un poco más de estrés, tenemos dos términos que vamos a ver seguido en lo que es la parte de hormonas. El EUS3, que es lo mismo que cuando hablamos de hormonas tiroideas, decir eutiroideo, que es lo fisiológico, ¿sí? Lo normal. Es el estado de estrés positivo para el organismo. Es el que hace que nosotros nos mantengamos con atención, que funcionemos de manera óptima, y es lo que hace que nos adaptemos a distintas circunstancias, ¿sí? Sin enfermarnos. Ese es el eustrés, el equilibrio, digamos. Ahora, ¿qué es el distrés? Que si lo traspolamos a lo que es las tiroides, sería hipertiroideo, hipotiroideo. Hiper a más, hipo a menos. En el caso del estrés lo llamamos distrés. Este distrés, uno por ahí dice, no, estoy estresado. El estrés es lo normal, ¿sí? Es lo que nosotros vivimos diariamente y hace que, por ejemplo, un animal que sufra calor vaya en busca de la sombra, un animal que tiene hambre busque alimento, o sea, eso forma parte del estrés diario. Ahora, ¿qué es el distrés? Es el estrés negativo, ¿sí? Que va a traer consecuencias en nuestro organismo, con diferentes desequilibrios fisiológicos, que vamos a ver algunos, y genera un estado de falta de adaptación. ¿Quién de ustedes no ha tenido lo que nosotros llamamos un pico de estrés o momentos en que se enferman después, qué sé yo, de haber rendido varias veces o mesas seguidas o de tener algún problema familiar o todo esto que trajo la pandemia? O sea, ese es el estrés no adaptativo, ¿sí? Y es lo que nosotros llamamos estrés crónico. Y ese estrés crónico se va a caracterizar por un aumento de cortisol en sangre, que es justamente el glucocorticoide que produce la glándula suprarrenal. Entonces, cuando nosotros tenemos constantemente en sangre, durante mucho tiempo, el cortisol elevado, eso es estrés crónico, ¿sí? Bien, ay, perdón, me fui. ¿Cuál va a ser el mecanismo de las hormonas suprarrenales? Las hormonas suprarrenales tienen una base esteroidea, ¿sí? Ustedes vieron allá en clasificación de hormonas que teníamos las peptídicas, las esteroideas y las derivadas del aminoácido tirosina, que son la adrenalina y las hormonas tiroides. ¿Por qué se hace esas tres clasificaciones? Porque van a variar en cuanto a su mecanismo de acción esas tres.
Las proteicas o peptídicas van a tener su receptor a nivel de la membrana, porque al ser proteicas no pueden atravesar la bicapa lipídica. Las hormonas esteroides, como es en este caso de las suprarrenales, atraviesan fácilmente la bicapa lipídica y tienen sus receptores a nivel de la membrana, a nivel del citoplasma. Y las del aminoácido tirosina tienen directamente, atraviesan todo y tienen sus receptores a nivel del núcleo. ¿En qué varía esto? En la velocidad de acción, ¿sí? Cuanto más directa es el ingreso de la hormona a la célula, más rápido va a ser su efecto. Por lo tanto, las hormonas que son de origen esteroideo hacen efecto más rápido que las proteicas y por ahí también duran más en el tiempo que el efecto de las proteicas, ¿sí? Si es que no se almacenan en la célula. Habrán visto también en generalidades de hormonas que hay algunas hormonas que se almacenan cuando son producidas y hay otras hormonas que se van liberando a medida que son producidas, ¿sí? Bien. Estas hormonas esteroides, acuérdense que van a derivar de lo que es la molécula de colesterol. No actúa por segundo mensajero como las proteicas o peptídicas y promueven en el núcleo la síntesis de ARN mensajero. Bien. Los corticoides, como ya dijimos, al ser de naturaleza lipídica, son lipófilos y atraviesan fácilmente la bicapa lipídica. En este caso no va a haber reserva hormonal, como sí teníamos, por ejemplo, en las tiroides o como sí teníamos en todas las que son de la adenohipófisis o neurohipófisis. En este caso, no hay reserva, o sea que a medida que tienen el estímulo de la ACTH, se va produciendo, se va liberando el cortisol y va ingresando y haciendo su efecto en las distintas células. ¿Cuál va a ser el precursor? Ya dijimos, el colesterol va a ser transportado por lipoproteínas de baja densidad. Las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, son captadas por las células mediante endocitosis. Se libera el colesterol por la acción de la lipasa ácida lisosomal. El colesterol se utiliza y almacena esterificado en vacuolas lipídicas, ¿sí? Bien, el primer paso es la ruptura de la cadena lateral. Esto se produce dentro de las mitocondrias. Y acá tienen archirresumidamente lo que es la biosíntesis de las hormonas de la corteza adrenal, lo que es la parte de los mineralocorticoides, que es la aldosterona, en la zona glomerular. Como verán, todos provienen del colesterol y de un precursor común que es la pregnenolona. Después de la zona fascicular, lo que es la producción de cortisol y después lo que es la producción de los andrógenos. Si esto es lo que menos nos interesa, la producción de andrógenos. Lo que sí nos interesa mucho es la producción de cortisol, que es el glucocorticoide por excelencia, digamos, del estrés crónico, si bien hay otros corticoides también, pero el que más nos interesa es el cortisol y la aldosterona en el caso de los mineralocorticoides. Y acá también me vuelvo a frenar un poquito porque ustedes habrán escuchado, o también quien no ha tomado alguna vez en la vida, un corticoide, ¿sí? O le han dado inyectable, o le han dado, qué sé yo, por temas alérgicos, por algún tema inflamatorio, muy también de moda de moda digo yo, muy usado también para el tratamiento de coronavirus. Todos los corticoides
de síntesis, no estos naturales, ¿sí? Los de síntesis, lo que uno ingiere o se aplica, ninguno es puramente cortisol, si ninguno es puramente glucocorticoide o puramente mineralocorticoide en el caso que necesitemos un mineralocorticoide. Cualquier corticoide que nosotros usemos de síntesis siempre va a tener cierta función mineralocorticoide. Por eso son siempre los efectos adversos algunos relacionados a la función mineralocorticoide de ese medicamento que yo estoy tomando o que le estoy administrando a ustedes el día de mañana como veterinarios a sus pacientes, ¿sí? O sea, pueden tener efectos a nivel renal, ¿sí? Como retención de líquidos, y también, por supuesto, el efecto que uno desea, que siempre es el de estabilizar las membranas, que lo hace el glucocorticoide, y el de tener esos efectos antiinflamatorios y también antihistamínicos o antialérgicos que también tiene el corticoide. Bien, ¿cómo se va a transportar el cortisol? Estos son nuestros componentes normales, ¿sí? No estamos hablando de glucocorticoides en general, sino específicamente del cortisol. El 75% a través de una proteína de transporte específica para el cortisol, que es medible cuando hay alteraciones a nivel de estas hormonas, que es la transcortina. También un poco a través de la albúmina. También siempre hay, lo mismo pasa con todas las hormonas. La mayoría de las hormonas tienen su proteína transportadora, pero también hay un pequeño fragmento que circula de manera libre, ¿sí? Ese que circula de manera libre no es el que más nos interesa el día de mañana como clínicos, pero también hay que medirlo porque cuando hay una patología hay que sumar los efectos de la ligada a la proteína transportadora y de la que está libre, ¿sí? La aldosterona, inversamente, circula un 50% libre y 25 y 25% con proteínas transportadoras. Como verán, la diferencia en cuánto es su tiempo de acción, la vida media circulando, 15 minutos para la aldosterona y 90 minutos, más de una hora, para el cortisol. Bueno, la transcortina, como casi todas, por no decir todas las proteínas transportadoras, son sintetizadas en el hígado, ¿sí? ¿Y dónde se inactivan las hormonas? Como también casi todas las hormonas se van a inactivar a nivel de hígado, riñón, son los principales, ¿sí? Y a través de la conjugación, se hace que se produzcan compuestos solubles y puedan ser eliminados. Pero todos los componentes, incluso fármacos, todo lo que el cuerpo produce, prácticamente todo se cataboliza, se inactiva a nivel del hígado y del riñón. Bien. ¿Cuáles van a ser los glucocorticoides que podemos encontrar? El cortisol lo vamos a encontrar como cortisona y también la corticosterona, que es la unidad grupo-sulfato. La aldosterona, ¿sí?, aparece como tetrahidroaldosterona. Después los andrógenos, como 17 cetosteroides. Como dice acá, el macho, el testículo es el principal productor de andrógenos, y la adrenal, muy secundario. Y en la hembra solamente la glándula adrenal produce cetosteroides.
La eliminación, como dijimos, a través del hígado, todo lo que se elimina a través del hígado, además está decir que es por la bilis, ¿sí? Porque todo lo que se elimina por el hígado se termina yendo a materia fecal. Entonces todo tiene que ser a través de la bilis. Y por supuesto, lo que metaboliza el riñón se elimina a través de la orina. Bueno, tenía al final, odio las animaciones, desde ya les digo, y ha sido que tenía un montón de animaciones esto. Bien, de los glucocorticoides que se producen en la corteza suprarrenal, el 95 es la hidrocortisona y el cortisol, como ya dijimos previamente. Esto sucede en equino, cerdo y canino. Y un 5% otros, que son como por ejemplo la corticosterona, en roedores y aves. ¿Qué es lo que sucede en rumiantes? Este y este se producen por igual, ¿sí? No es como sucede en equino, canino y en el hombre, que nosotros tenemos más cortisol, hidrocortisona, que corticosterona. Al cortisol, ¿sí? También le podemos llamar cortisona, no es lo mismo que esta hidrocortisona, ¿sí? Cortisona. Después tenemos estos que son los de síntesis, ¿sí? La prednisona, que es lo que yo le puedo administrar al paciente, es 4 veces más potente que el cortisol natural. Después tenemos la metilprednisolona, estos dos son de depósito, estos dos corticoides de síntesis, que es 5 veces más potente que el cortisol. Y después está la famosa archi ultra mega conocida y aplicada en la ciencia veterinaria y en la medicina humana, que es la dexametasona. Esta dexametasona es de efecto rápido, ¿sí? No tiene la habilidad de poder depositarse, digamos, como si la prednisona y prednisolona, y es 30 veces más potente que el cortisol. Ahora, ¿cuándo yo elijo qué poner, si una u otra? ¿Sí? Muchas veces se hacen mezclas. Por ejemplo, si hay, en donde se suelen hacer mezclas son en alteraciones articulares, por ejemplo, que generan mucho dolor. Entonces yo le hago una mezcla de la Dexa, que es rápida. La Dexa también se utiliza muchísimo como es de acción rápida para todo lo que sean shocks anafilácticos y todo esto de los internados por COVID y cualquier proceso alérgico. En los casos de asma, también cuando están esas crisis asmáticas. Y bueno, en la parte articular lo puedo mezclar con uno de depósito. Entonces me hace efecto la dexametasona y después el de depósito puede alcanzar hasta cerca de 21 días de liberación lenta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede también con estos corticoides que uno administra? Cuando uno hace un tratamiento muy largo de corticoides, tiene que tener muy en claro y muy en cuenta que la suspensión de la medicación tiene que ser progresiva, ¿sí? Porque si yo estoy poniendo un corticoide de depósito y estoy, supongamos, haciéndole un tratamiento de 1 mes, de 2 meses con corticoides a mi paciente, se deja de producir la ACTH, ¿sí? Porque acuérdense que la cantidad de corticoides, de glucocorticoides, hace retroalimentación negativa para la producción de ACTH. Entonces, ¿quién me puede decir qué pasa si yo le estoy dando hace 2 meses, 3 meses a mi paciente corticoides y de golpe le saco? ¿Alguien me puede decir o se le ocurre qué puede llegar a pasar?
Yo, yo le di mucho corticoide exógeno, se dejó de producir ACTH, por lo tanto la ACTH no estaba estimulando la corteza suprarrenal. ¿Qué pasa si yo a ese paciente le saco todo el corticoide exógeno de un día para el otro? Hola, y dejaría de producir tanto cortisol y estaría mal de nuevo. Exactamente, genera lo que nosotros llamamos una insuficiencia suprarrenal, porque el cortisol, así como tiene muchos efectos beneficiosos para nuestro organismo, se vuelve dañino cuando está en exceso. O sea, si yo saco esa fuente exógena de glucocorticoides, mi paciente deja de tener los niveles normales de cortisol, tiene muy bajo nivel de cortisol, entonces me va a generar un montón de alteraciones que llevan también a problemas inmunológicos, a problemas en la regulación de la función renal, ¿sí? Un montón de alteraciones, por eso hay que ir sacando progresivamente para ir estimulando también progresivamente esa secreción de ACTH por la adenohipófisis para que vaya creciendo nuevamente como corresponde esa corteza suprarrenal, ¿sí? Como verán, es todo un laberinto, pero siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿sí? Bien. El estímulo de liberación de glucocorticoides, como ya dijimos, va a estar influido por el estrés, agentes químicos, condiciones ambientales, miedo, ansiedad, dolor, etcétera. ¿Pero por qué? Porque todas estas causas lo que me va a modificar es esa liberación de adenocorticotrofina, ¿sí? Si no hay modificación en la liberación de adenocorticotrofina, no vamos a tener modificación en la liberación de glucocorticoides, ¿se entiende? Va a estar relacionado también acorde al ritmo circadiano. ¿El ritmo circadiano cuál es? El ritmo circadiano es el que nos regula las horas o los periodos que llamamos sueño-vigilia. ¿Sí? Ese es el ritmo circadiano, que está relacionado también mucho a la glándula pineal y ¿en qué consiste en resumidas palabras? A ver, para nosotros, para que ustedes lo tengan de manera más figurada. Vieron que nosotros funcionamos mejor, salvo algunos, porque también hay algunos que tienen su ritmo circadiano invertido, que puede suceder y que muchas veces sucede. Nosotros tenemos un periodo de actividad más marcado, lo que es mañana y siesta, y después nuestro sistema hormonal es como que se empieza a apagar un poquito a medida que disminuyen las horas luz, ¿sí? Lo que hace que nosotros a la noche tengamos sueño, ¿sí? Bien. Esto muchas veces se puede ver alterado, por ejemplo, las personas que o los animales que son más de actividad nocturna que diurna, o las personas que trabajan de noche, ¿sí? Las personas que trabajan de noche tienen alterado ese ritmo circadiano, por lo tanto, están en mayor concentración y su sistema funciona de manera más óptima cuando hay menos horas, o sea, cuando hay más oscuridad, ¿sí? O sea, que todo su sistema hormonal está más en apogeo durante las horas de oscuridad. Pero no es lo que sucede normalmente. Si normalmente, por eso todas las actividades del ser humano, la mayoría están apuntadas para que sean durante el día, ¿sí? No tanto a la noche. Bien.
Ay, animaciones. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones de nuestros glucocorticoides normales? ¿Sí? Cortisol, hidrocortisona. Primero y principal en el metabolismo, no sé si ya vieron o no la parte del teórico de páncreas endocrino, lo que hacen los glucocorticoides es aumentar la glucemia, ¿sí? En sangre. Esto hace que las células capten menos glucosa, ¿sí? Por eso es que la hiperglucemia, o sea, un glucocorticoide tiene una acción antagónica a lo que es la insulina, porque la insulina saca la glucosa de la sangre y el glucocorticoide manda la glucosa a la sangre, por decirlo así en modo sencillo. Al necesitar, o sea, al mandar, al tener esa acción, ¿qué es lo que hacen los otros tejidos? Recurren a lo que es la gluconeogénesis. Esa gluconeogénesis se va a producir a través, o sea, consiste en la producción de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, ¿sí? O sea, en este caso, tejido adiposo a través de la conversión del glicerol, y en el caso del tejido muscular a través de la liberación de aminoácidos, entonces se produce neoglucogénesis o gluconeogénesis a partir de las proteínas. Bien. Entonces, ¿qué va a producir en definitiva el glucocorticoide? Aumento de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol en sangre, porque todo eso se tiene que remover hacia el hígado para la producción de glucosa. Lipogénesis, aumento del consumo de lípidos para la energía y aumento de la lipasa del tejido adiposo para poder liberar los lípidos a la sangre. Por otra parte, va a generar un balance nitrógeno negativo, con aumento de eliminación de urea, disminución de proteínas intracelulares. ¿Por qué decimos eliminación de urea? Porque si yo necesito producir glucosa a partir de compuestos no glucídicos como los aminoácidos, el metabolismo de los aminoácidos y las proteínas me deja como resultado residuos componentes nitrogenados, ¿sí? Y eso se tiene que eliminar y se elimina a través de la formación de urea en el hígado. Disminución de proteínas de los tejidos que principalmente tienen una composición proteica y aumento de las proteínas plasmáticas y hepáticas, ¿sí? Bueno, esto glucógeno hepático, ya sabemos que si necesitamos glucosa en sangre, esta neoglucogénesis se realiza en el hígado. O sea que primero aumenta la cantidad de glucógeno, ese glucógeno se convierte en glucosa a sangre, ¿sí? Porque acuérdense que la glucosa cuando ingresa al hígado no ingresa como glucosa, se tiene que transformar en glucógeno. Esa es la única manera de conservarlo. En este caso pasa lo mismo. Primero la neoglucogénesis, primero transforma en glucógeno y después lo libera a sangre y se transforma en glucosa, ¿sí? Bien. ¿Cuáles van a ser las hormonas, las sustancias o circunstancias que produzcan estimulación de producción de glucocorticoides? La eritropoyesis, ¿sí? Va a tener efectos sobre la leucopoyesis también, va a producir aumento de trombocitos o un aumento de plaquetas, ¿sí? Esto es lo que normalmente hacen los glucocorticoides. Regula la respuesta inflamatoria. Esto hablando de glucocorticoides en cantidades fisiológicas, porque cuando las tenemos en cantidades sobreelevadas, todo esto disminuye, ¿sí? Bien,
Sobre la respuesta inflamatoria, estabiliza la membrana de los lisosomas, inhibe la formación de fosfolipasa 2. Acuérdense que todas las prostaglandinas que se producen en el proceso inflamatorio derivan de estas fosfolipasas. Inhibe la histamina y las interleuquinas. La histamina, acuérdense que está muy relacionada a los procesos no solamente inflamatorios en general, sino muy relacionada en lo que son los procesos alérgicos. Disminuye la fiebre al disminuir la cantidad de interleuquinas. Inhibe la función de fibroblastos y la producción de colágeno. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, supongamos que tiene un proceso inflamatorio en el cual yo necesito que cicatrice, los corticoides lo que hacen es retrasarme la cicatrización de esa herida, porque los fibroblastos dejan de producir colágeno, entonces se retrasa la reparación. Disminuye la permeabilidad capilar, por eso básicamente cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio y nos colocan unos corticoides, para el otro día ya se modificó como de la noche a la mañana, porque tiene todas estas funciones. Catabolismo del tejido linfoide, ¿sí? Disminuye linfocitos, disminuye eosinófilos, monocitos y basófilos, lo que va a hacer que disminuya también el exudado inflamatorio en el proceso inflamatorio. Va a tener una función facilitadora, ayuda en la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno a nivel del estómago, y también la producción de adrenalina y noradrenalina. Va a tener una función inhibidora, los glucocorticoides, de la barrera de la mucosa gástrica, así como, por eso es que también cuando uno está estresado, que tiene mucho cortisol, o uno ingiere una concentración elevada de corticoides, puede llegar a tener gastritis crónicas, incluso hasta úlceras gástricas, porque si bien facilita la producción de ácido clorhídrico, también lo que hace es inhibir la producción de ese mucus que normalmente reviste el estómago, que hace que el ácido clorhídrico no degrade las paredes del estómago, ¿sí? Cuando falta ese mucus, el ácido clorhídrico comienza a corroer las paredes del estómago y generan las lesiones. Inhibe la función de la insulina, ya dijimos que es antagónica totalmente a las funciones de la insulina, y en consecuencia de la glucosa y de las somatomedinas. ¿Por qué? Porque las células no van a poder utilizar la glucosa, ¿sí? Porque los corticoides mandan toda la glucosa a la sangre. Va a tener función anabólica sobre el hígado, el riñón y el pulmón, con síntesis de proteínas, catabólicas de macromoléculas proteicas y lipídicas. En la anafilaxia, que son los procesos alérgicos, frena también la reacción antígeno-anticuerpo y todo lo que ello desencadena, ¿sí? La reacción antígeno-anticuerpo lo que hace es activar el sistema del complemento, que ustedes por ahí lo habrán leído, como dice complemento, y por ahí mucho no repercute en cuáles son las funciones, pero la unión antígeno-anticuerpo lo que desencadena es la activación del sistema del complemento y los subsiguientes efectos en el proceso inflamatorio. En cuanto al metabolismo mineral, aumenta el sodio y el cloro y disminuye el potasio y el calcio. Aumenta los niveles séricos de enzimas como fosfatasa alcalina,
la GOT, la aspartato-aminotransferasa, la GPT, la alanina-aminotransferasa, que son todas transaminasas hepáticas. En cuanto a las funciones a nivel renal, las funciones a nivel renal, lo mismo que con el tema del equilibrio del sodio y el potasio, pasa lo siguiente, los que les explicaba al principio. Al estimularse la corteza suprarrenal, por eso es que muchas veces se mezclan los efectos, se estimula la liberación de glucocorticoides, pero también un poco de mineralocorticoides. Si bien la liberación de mineralocorticoides, el estímulo principal no es la ACTH, porque como ustedes saben, el principal estímulo es la angiotensina. De todos modos, la hormona adenocorticotrofina estimula toda la corteza suprarrenal. Por lo tanto, siempre va a haber una cierta liberación de aldosterona. No muy significativa, pero eso hace a la ayuda de todas estas modificaciones a nivel de sodio y del potasio y todo lo que es la función renal. Acá dice que aumenta el flujo sanguíneo y la intensidad de filtración glomerular y la reabsorción renal de sodio. Pero en realidad, porque hay cierta liberación de aldosterona, por lo tanto hay una retención de sodio y una liberación de potasio. Inhibe la acción de la antidiurética. Cuando hay inhibición de hormona antidiurética, hay poliuria, ¿sí? Porque la antidiurética retenía el líquido. Y hay retención de agua, ¿sí? Bien, en cuanto a las glándulas mamarias, sí regula la cantidad de proteína en la leche y regula la función de la prolactina. En el sistema óseo produce el catabolismo de la matriz ósea, por lo tanto va a disminuir a la actividad osteoblástica y aumenta la actividad osteoclástica. Disminuye el desarrollo de cartílago y la reabsorción de calcio. O sea, básicamente lo que hace es debilitar el hueso. Si uno lo ve, lo tiene que resumir en dos palabritas. Y produce la interrupción del crecimiento, de neoformación y remodelación ósea, ¿sí? En cuanto al parto, el parto, bueno, ya lo vamos a ver en reproductor hembra, tiene mucha significancia lo que es la liberación de ACTH por parte del feto en el momento del parto y los niveles de cortisol, ¿sí? Entonces, eso hace que se desencadene básicamente el proceso del parto. También produce la maduración de los pulmones, por eso también muchas veces habrán escuchado que cuando, sobre todo en los seres humanos, se espera un parto prematuro por ciertas alteraciones o ciertas patologías de la madre, se coloca, se hace un tratamiento con corticoides para producir el desarrollo de esos neumocitos y que produzcan suficiente surfactante para que al momento del nacimiento ese individuo pueda respirar correctamente. Disminuye la progesterona y aumenta los estrógenos y promueve la luteólisis. Cuando disminuye el cortisol, o sea, no cuando disminuye de manera temporal, sino cuando ya hay una enfermedad que produce de manera constante una insuficiencia de cortisol, una falta de cortisol, se llama enfermedad de Addison, ¿sí? Y cuando el cortisol está en exceso también de manera crónica,
durante varios años, genera lo que llamamos la enfermedad de Cushing, ¿sí? Eso lo van a estudiar ampliamente en lo que es patología médica. ¿Qué podemos decir? Que algo ya dijimos en cuanto a los mineralocorticoides. Van a estar producidos por la zona glomerular de la corteza renal. Acuérdense que el sitio de objetivo, digamos, de la aldosterona son los túbulos contorneados distales y colectores, donde lo que van a hacer ahí es excretar el exceso de potasio y retener sodio. En otros lugares donde también hacen efectos los mineralocorticoides son en glándulas sudoríparas, glándulas salivales y también en el tubo digestivo. ¿Cuál va a ser el estímulo de liberación? Como ya dijimos, angiotensina, ACTH no tan significativamente, el aumento de potasio, ¿sí? Una hipercalemia hace que se libere aldosterona, y el estrés también, que produce un aumento de sodio y una disminución de potasio. ¿Qué es lo que va? Básicamente esto es lo que hace a nivel túbulo contorneado distal y colector, ¿sí? Excreta el potasio y retiene el sodio. ¿Esto a qué nos lleva? A que se produzca un aumento de la presión arterial a largo plazo, ¿sí? Que ustedes ya lo estudiaron a principio de año, los mecanismos de regulación de presión arterial, que teníamos los rápidos, los de acción intermedia y los que trabajan a largo plazo. El que trabaja a largo plazo es el sistema renal a través de su eje renina, angiotensina, aldosterona, antidiurética, produciendo resorción hídrica y también de sodio, ¿sí? Todo eso que ya estudiaron del aparato yuxtaglomerular y demás. En cuanto a los andrógenos, van a ser producidos por la zona reticular de la corteza adrenal, tienen mínimos efectos sobre las funciones reproductivas, como ya lo dijimos. Dentro de esos andrógenos van a estar la dehidroepiandrosterona, hidroxiandrostenediona, estrógeno y progesterona. La región reticular produce alrededor de 19 tipos de esteroides que funcionan a modo de esteroides débiles o esteroides precursores. ¿En qué van a colaborar estos esteroides? En la expresión de caracteres sexuales masculinos y como precursor de estrógenos femeninos. Pero ya les vuelvo a repetir, no es la principal fuente. ¿Qué podemos decir en cuanto a la adenocorticotrofina? Que algo se ha dicho en el primer teórico de hormonas. Ya dijimos que sale de la adenohipófisis, se secreta porque del hipotálamo salen los factores liberadores y a través de este eje, de este sistema porta, que acá no está dibujadito, pero acá tendría que haber un sistema porta, que es un sistema que comienza y termina en vénulas, ¿sí? Eso hace que los factores liberadores a nivel hipotalámico entren de manera directa a la adenohipófisis, ¿sí? Porque si se liberaran a la circulación general, como se producen en muy escasa cantidad, en la circulación general se diluirían y no tendrían su función óptima. Entonces ese eje ese sistema porta, hipotálamo-hipófisis, lo que hace es evitar que las hormonas liberadoras pasen a circulación general y vayan directamente a donde son necesarias, que es en la hipófisis anterior. Obedece un patrón de secreción episódica, o sea, se van a dar pulsos secretorios, por eso también tiene que ver mucho en el ritmo circadiano,
como ya dijimos, y en el sueño vigilia. Mecanismo de acción es a través de segundos mensajeros y AMP cíclico. Y las funciones regula y controla. Acuérdense que la adenocorticotrofina es una hormona de tipo proteica, ¿sí? Por eso van a tener sus receptores a nivel de la membrana citoplasmática, por eso requiere segundos mensajeros. Las funciones regula y controla la secreción de glucocorticoides, estimula la producción de andrógeno y estimula un poco la liberación de aldosterona. O sea, como ya dijimos, estimula de manera no pareja, pero estimula a toda la corteza suprarrenal. ¿Y cómo van a ser los bucles de retroalimentación? Nosotros llamamos bucles de retroalimentación porque los sistemas hormonales tienen múltiples múltiples focos de retroalimentación negativa, y a eso es lo que se le llama bucles de retroalimentación. Como vemos acá, acá están dibujados dos bucles, el cortisol, los niveles, cuando ya tenemos niveles de cortisol óptimos para el funcionamiento fisiológico, se produce una retroalimentación negativa hacia la hipófisis para que suspenda la producción de ACTH, o la disminuya, en realidad nunca se suspende, sino que se disminuye, y también a nivel hipotalámico, ¿sí? A través de la disminución de factor liberador de adenocorticotrofina. Pero también hay otro bucle que acá no está esquematizado, que es que la adenocorticotrofina también genera un bucle de retroalimentación sobre el hipotálamo. O sea, la producción de hormonas hipofisiarias también generan retroalimentación negativa hacia arriba. Bien, vamos a hacer todas las animaciones. Ahí está. Bueno, la aldosterona, en el caso de la aldosterona no hay retroalimentación porque acuérdense que lo que estimula la mayor o menor liberación de aldosterona es la cantidad de potasio en el medio interno. Entonces, se libera aldosterona hasta regular los niveles de potasio en el medio interno, y eso hace que se deje de producir en la cantidad que se necesita. ¿Cómo se desenvuelve todo esto? Como ya les dije, a través del sistema renina-angiotensina, aldosterona antidiurética, que vamos a ir rápido porque esto ya es tema que ya lo dieron ustedes. ¿Qué es lo que sucede en el riñón? Si en el riñón se libera renina, que transforma el angiotensinógeno que sale del hígado, lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va hacia los pulmones y a través de la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 estimula de manera directa la corteza suprarrenal para la producción de aldosterona, ¿sí? Que también va a estar estimulada por la adenocorticotrofina, también está estimulada por el aumento de potasio y también va a estar estimulada por la osmolaridad del plasma, ¿sí? Porque esta renina se va a liberar de acuerdo a la calidad del líquido que llega a al túbulo contorneado. Entonces, de eso depende que se libere esta renina, ¿sí? Bien, todo esto va a estar estimulado por descargas beta-adrenérgicas, disminución de la presión arterial, ¿sí? Y disminución del cloruro de sodio, ¿tá? Bien, en cuanto a los efectos del cortisol, esto creo que dan mejor ahora en la segunda partecita. Esto vamos a ir rápido también. En cuanto al estrés, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la respuesta
corta y de la respuesta prolongada, que es la más dañina, ¿sí? La respuesta corta, como ya dijimos, va a estar dada por catecolaminas, que duran poco. Las catecolaminas también producen una hiperglucemia, es antagónica a la insulina, pero tiene un efecto que no dura mucho, ¿sí? Dura, creo que, si mal no recuerdo, alrededor entre 1 minuto, 2 minutos las catecolaminas. Aumenta la presión arterial, también de manera pasajera, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el metabolismo basal y produce cambio en la distribución de la sangre. Si generalmente esta respuesta corta al estrés se nos da si vamos a hacer un ejercicio. Si vamos a hacer un ejercicio físico, necesitamos todo esto. Necesitamos glucosa disponible en sangre, necesitamos aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que nuestros músculos tengan mayor cantidad de sangre para poder moverse. Y lo mismo pasa en los animales, por ejemplo, cuando tienen que huir. Cuando tienen que huir se activa esta respuesta corta y rápida que hace que ese individuo pueda moverse de manera rápida. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos otras situaciones que evitan la adaptación de ese cuerpo? Ahí ya se liberan en exceso, en mayor cantidad, no en cantidades beneficiosas, que es muchas de las que nombramos previamente, sino que se libera en mayor cantidad, lo que hace que las consecuencias sean patológicas, que algunas las dijimos, y en este caso son los corticoides. Por efecto también y sobreestimulación de la ACTH. Va a haber retención de sodio y agua por los riñones, aumenta la presión sanguínea, porque al aumentar la retención de sodio también retiene agua, por lo tanto aumenta la presión. Se produce proteólisis y lipólisis para mantener la glucemia elevada y se produce una depresión del sistema inmunológico, porque habíamos dicho que en cantidades fisiológicas el cortisol me estimula la eritropoyesis y me estimula la leucopoyesis, pero en cantidades excesivas me inmunosuprime, o sea que deprime el sistema inmunológico y hay menor producción de algunas células del sistema inmunológico. Es más, el estrés siempre se va a caracterizar por una leucocitosis, por ejemplo, y una hiperglucemia, y puede haber neutropenia, una baja en los linfocitos, ¿sí? No una leucocitosis. Entonces, eso a tener en cuenta, porque el estrés a corto plazo, digamos, es el beneficioso, y el a largo plazo me va a ir generando todos los efectos que nosotros dijimos que eran beneficiosos, se contrarrestan y empiezan a generar patologías, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Me cansé de hablar de la garganta. ¿Alguna duda con respecto a esto? De mi parte, no. Bueno, perfecto. Bueno. Tamara y Sí, Fernando. bueno, sí, estoy yo. Ah, bueno. Yo le doy las clases. Bien, bien. Estamos, Doc. Bien, nos vemos entonces, Tamara. Te dejo. Bueno, Doc, dale. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau. Bueno, chicos, voy a presentar. Se pasó, voy a tratar de dar un
un poco más rápido, así que si por ahí no entienden algo, bueno, me paran y lo repito, pero para que no se vaya más la hora. Ay, que no me presenta encima. Bien. Bueno, como le dijo la doc, acá vamos a ver un poco lo que es páncreas endocrino y también un poco lo que es el estrés y sus fases. Ay. Bien. En cuanto a lo que es páncreas, ¿ustedes ven la diapositiva? Sí, se ve, Tamara. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo que es páncreas, ustedes tienen que saber que el páncreas básicamente va a tener o va a estar formado por dos porciones. Uno va a ser el páncreas exócrino, que lo vamos a ver bien detallado en la parte de digestivo. Y otra parte, que es la que nos compete ahora, es el endocrino. En cuanto al páncreas endocrino, va a estar encargado de la secreción de diversas hormonas. Entre ellas tenemos la insulina, el glucagón, la somatostatina. También tenemos otras hormonas como el péptido pancreático o el péptido intestinal vasoactivo. De estas hormonas de las que le mencioné, las que mayor repercusión o lo que mayor importancia tienen son la insulina y el glucagón, porque estas van a regular el metabolismo de la glucosa. Básicamente, a grandes rasgos, nosotros podemos decir que cuando la concentración de glucosa en sangre disminuye, se va a estimular la liberación de glucagón para que éste, a partir de su función, estimule la liberación de glucosa a la sangre. Por otra parte, si nosotros tenemos un aumento de la concentración de insulina en sangre, perdón, de glucosa en sangre, este aumento de glucosa en sangre va a estimular la secreción de insulina, para que la insulina, a partir de su principal función, porque no es la única que tiene, va a estimular la entrada de glucosa a las células y de esta manera disminuye la concentración de glucosa en sangre. Eso es básicamente lo que hace cada una, a grandes rasgos, como le digo, y lo más importante, porque cualquier alteración que se produce en la secreción de insulina, lo vamos a conocer una patología muy común, que es la diabetes mellitus, que es cuando hay un déficit en la secreción de insulina. El páncreas no secreta insulina, entonces constantemente nosotros tenemos elevadas concentraciones de glucosa en sangre. Bien, nosotros indirectamente podemos determinar la función pancreática. ¿Por qué digo indirectamente? Porque en realidad nosotros no medimos la concentración de insulina, lo que medimos es la concentración de glucosa. Bien, para esto utilizamos el fotocolorímetro. Esto es un poco tedioso, es cuestión de estudiarlo así. No se utiliza más este método, pero bueno, está en la bibliografía y hay que explicarlo, hay que leerlo. Para este aparato vamos a tener que contar de 3 tubos. En el primer tubo lo vamos a identificar con la letra V larga, que significa blanco. Este primer tubo lo único que va a tener es un reactivo, y para lo único que nos va a servir este tubo es para calibrar este aparato, que es el fotocolorímetro. Luego tenemos un segundo tubo que lo identificamos con la letra S, que es de estándar, que es nuestro tubo control. Este tubo control va a tener
una concentración de 1 mililitro de reactivo, que este reactivo va a estar compuesto por ciertas enzimas que van a reaccionar con la glucosa. Va a contener entonces el reactivo y una muestra de glucosa. Aproximadamente se le pone 1 gramo por litro. Y un tercer tubo que lo identificamos con la letra D, que es desconocido. Este va a tener la concentración del reactivo y a su vez va a contener nuestra muestra problema, que es en donde nosotros queremos determinar cuánto de glucosa tiene. Entonces, básicamente lo que procedemos a hacer es calibramos con el primer tubo, que es el B, y luego medimos el tubo estándar y el tubo desconocido. Y luego, mediante una fórmula matemática, medimos la diferencia entre un tubo, entre el resultado del tubo estándar y el resultado del tubo desconocido. Y así nos da la concentración de glucosa. Pero de todas maneras, hoy en día en realidad lo que mayormente se utiliza en la clínica es estos aparatitos que ustedes ven a la derecha de la diapositiva, que son los glucómetros. Estos glucómetros vienen con una lanceta, que es esta, y una tirita, que es esta. Bien, lo que hacemos es tomar una muestra de sangre periférica, se puede tomar de la encía o de la punta de la oreja. ¿Cómo lo hacemos? Incidimos con la lanceta y procedemos a tomar una gota de sangre en la tira. Esta tira la colocamos en el aparato y básicamente al cabo de unos segundos ya obtenemos la concentración de glucosa en sangre. Es muchísimo más simple y bueno, es lo que se utiliza hoy en día en la clínica. Luego también tenemos otra prueba que también es utilizada principalmente los especialistas en endocrinología la utilizan, que es la prueba de tolerancia a la glucosa. Esta puede ser por vía oral y por vía endovenosa. Porque, a ver, si yo les digo que tengo una elevada concentración de glucosa en sangre, ¿qué hormona me puede estar faltando o qué hormona puede no estar funcionando para que yo tenga constantemente esta glucosa elevada en sangre? A ver si alguno se acuerda. La insulina. Bien, exactamente. Entonces, si yo sé que sube la glucosa y sube la insulina, en algún punto esa glucosa va a tener que bajar porque la insulina se supone que está haciendo su efecto. Entonces, sabiendo esto, yo le administro al animal por vía oral, se le suele dar miel o una solución azucarada, se le puede dar Gatorade con azúcar para hacer esta prueba. Le administro y le mido la glucemia. Antes de administrarle esta solución azucarada y después de que le administro, le mido cada media hora durante 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque normalmente en un individuo se dice que, bueno, la glucemia normal es inferior a 1 gramo por litro. Entonces, después de una ingestión, normalmente la glucosa puede aumentar hasta incluso 1,60 gramos por litro. Esto tiene que ir disminuyendo y al cabo de 2 horas, esta glucosa ya tuvo que haber disminuido a menos de 1,10 gramos por litro. Eso es lo normal. Entonces, si yo la administro y no sucede esto de disminuir a las 2 horas, vamos a estar en presencia de la diabetes. Porque quiere decir que o la insulina no está ejerciendo su función en la célula o básicamente no se está secretando. Y es lo que nosotros medimos. Nosotros administramos la glucosa, medimos cada media hora y cada media hora progresivamente tiene que ir disminuyendo esta concentración de glucosa. Si no, hay alguna patología, alguna alteración. Y lo mismo por vía endovenosa, se administra. Es menor la dosis, pero es básicamente el mismo fundamento. Bien, a ver si alguno se acuerda si era normal o no encontrar glucosa en orina. No, no era normal. Exactamente, no es normal.
esto ya lo dieron en el práctico pasado, así que lo voy a pasar. No es normal encontrar glucosa en orina, porque el organismo animal está muy especializado a nivel de los túbulos para reabsorber toda la glucosa y que no pase a orina. Si la encontramos, es totalmente patológico. Bien, y ahora pasamos al estrés. El estrés, un poco ya le explicó la profe, es básicamente el mecanismo por el cual el organismo se adapta a un medio. Es decir, nosotros vamos a tener el medio ambiente que rodea al organismo, que va a estar en constante cambio. Entonces, este organismo también va a intentar estar en equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, es donde nosotros encontramos el estrés. Este estrés, como le dijo la profe, puede ser bueno o puede ser malo. Entonces nosotros tenemos dos fases. Tenemos una fase de euestrés, que es un estrés positivo, que es, por ejemplo, cuando un animal está siendo atacado por un depredador y ante esta situación estresante, este animal más pequeño, por ejemplo el ratón logra escapar. Esto sería un estrés positivo, entonces un euestrés. Y después tenemos el distrés, que es un estrés negativo, en donde si ponemos la misma situación, este ratón que está siendo atacado por un depredador, por el miedo que le produce, se queda paralizado y es atrapado por el depredador, básicamente no funcionó su mecanismo de estrés, no funcionó su mecanismo adaptativo, entonces es negativo, es malo. De todas maneras, como le dijo la profe, es muy importante que sepan que ante una situación de estrés prolongada, nosotros vamos a tener la reacción de alarma, un estado de resistencia, y si este estrés se prolonga por mucho tiempo, ya se van a agotar los mecanismos para adaptarse, entonces termina siempre en un distrés porque nos va a causar ya signos, que son úlceras gástricas, hiperplasia adrenal, atrofia del timo con disminución de las defensas. Y acá básicamente, bueno, estas consecuencias biológicas ustedes lo pueden deducir muy fácilmente pensando, cuando ustedes están nerviosos para algún examen, para lo que sea que le pueda una situación estresante, ¿qué les sucede? Y van reiteradas veces al baño, por ahí se sienten más cansados, o si están ya justo por rendir un examen, le aumenta la frecuencia cardíaca, tienen taquicardia, aumenta su frecuencia respiratoria. Esto es más lógico, más lo podemos traspolar lo que nos pasa a nosotros a los animales. Y bueno, eso es básicamente rapidito lo que comprendía el práctico de hoy. Tamara, Sí. Discúlpame, se Sí. me cortó el internet. Estoy con los datos nada más. Bueno, sí, igual por si por ahí se me corta. Bueno, igual ya paso a tomar asistencia, así que ya te anoto. Y, bueno, muchas gracias. Y a retirarte el más Insaurralde, ¿no? Ahí, Sí, no sé sí. aquí la presentación. Bien. Disculpa, a mí también me podrías anotar, por favor. Sí. Denme un segundo. Insaurralde. ¿Quién me dijo que le anote? Y así ya se retire después. Insaurralde Johanna fue. Sí. ¿Y el otro chico? Nakura Hiroaki. Ahí está, Nakura. Nakura. Bien. Barrientos Ludmila. Presente. Bien.